Tenemos en primer término una pregunta para el licenciado Gilberto Segovia. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la CONAGUA frente a la Comisión Federal de Electricidad ante la reciente activación de instalación de hidroeléctricas sobre el Usumacinta? Bueno, la vinculación de la CONAGUA con la CFE en términos de operación hidroeléctrica se da en las ya existentes, es decir, en lo que es las que están ubicadas en el Alto Grijalva, y existe un comité técnico de operación de obras hidráulicas, que existe uno regional, que es importante decir que también hay intervención del gobierno del Estado de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Posgraduados en la toma de decisiones. Se ha de referir a la presa que manejan en el Plan Nacional de Infraestructura y es un tema que nosotros no tenemos información por lo pronto. Bien, y una pregunta más para el licenciado Segovia. Dice lo siguiente, ¿es cierto que algunas construcciones nuevas en zonas lagunares han tenido la autorización de la CONAGUA? No, nosotros no damos uso de suelo para uso urbano. ¿No? Quien da los permisos de obra pública y regula la obra pública es la autoridad municipal. Es decir, la Comisión Nacional del Agua, las orillas de los ríos las concesionan para fines agropecuarios y de servicios. Evidentemente hay una ocupación y afortunadamente el municipio, la actual administración ha entendido que es un problema de obra pública y está procediendo en algunos casos a la demolición y a la clausura de esas obras. Bien, y finalmente relacionado con la presentación del licenciado Segovia, dice aquí la participación, hizo referencia a un índice estandarizado de precipitación. ¿Pudiera algún panelista ilustrarnos cómo se construye metodológicamente este índice? Bueno, ese índice estandarizado de precipitación lo que va haciendo es la sumatoria de la lluvia acumulada, reportada a lo largo de ese periodo, ¿no? Y en base a eso desarrollan estos mapas de saturación de suelos. ¿Algún otro panelista quisiera agregar algún comentario al respecto? Sí, para ese tipo de índices es muy importante tener una red que mida el contenido de agua del suelo. Desgraciadamente en México ese tipo de información no existe. O sea, el contenido de agua del suelo es muy importante, por ejemplo, sobre todo para cuando se habla de sequía, ¿no? O sea, realmente podemos estimar sequía meteorológica, pero la sequía agrícola, por ejemplo, es fundamental esa información y hasta donde yo tengo entendido, realmente, y nos ha confirmado el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, no hay ese tipo de red de medición. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos dos preguntas más para el doctor Mario Arturo Ortiz. Dice, ¿cuáles son los aportes principales para cambios en la geomorfología y en cuáles ha sido importante la actividad humana? ¿Cuáles son los aportes más? Los aportes principales para los cambios en la geomorfología y cuáles han sido importantes en la actividad humana. Híjole, es una pregunta muy grande. Prácticamente tenemos que cuando tenemos una llanura deltaica vamos a tener obviamente que las crecidas o las avenidas como el principal modificador, impulsador de cambios, ya sea de los cambios de cursos o de los cambios en la llanura en términos de formas de erosión y formas de acumulación que están modificándose continuamente. Uno de los problemas que yo creo que vale la pena recalcar, no sé si me salga un poco de la pregunta original, es que uno de los problemas es que el paisaje de planicies aluviales
requiere de espacios para que se desarrollen estas crecidas, estos eventos extraordinarios, para que se disipen. ¿Y qué es lo que sucede? Que finalmente, ya sea a través de las construcciones o a través de la misma estructura espacial, donde vamos a tener una serie de bordos abandonados, estos finalmente van a confinar, van a rigidizar el paisaje, y esto trae por consecuencia que el tirante de las inundaciones sea mucho mayor. Lo que estamos haciendo, o lo que existe, mejor dicho, en la llanura, es ese drenaje deficiente que impide precisamente el desalojo de ese flujo. Entonces, lo que estamos haciendo es rigidizar ese paisaje, por un lado, por los drenes, por los bordos artificiales, por otro, y bueno, estos serían, y los cambios obviamente que se requieren es de darle cauce a los ríos y tratar de que estos encontrar los flujos adecuados para que no tengan ese problema de que tenemos una llanura con chipotes, con una llanura con una morfología llena de obstrucciones y de obstáculos para el libre flujo de las crecidas. Eso creo que el principal aporte de esos cambios serían las crecidas. ¿Sí? ¿Cuál era la otra? Y tiene otra pregunta el doctor Ortiz. Dice, ¿la extracción petrolera tiene influencia en la destrucción de dunas o cambios del delta? La explotación petrolera tiene, en primer lugar, tiene su incidencia en la extracción de petróleo, obviamente, y esto finalmente va a contribuir a una mayor subsidencia, va a catalizar, va a acelerar el descenso del terreno por gas, por extracción de aceites, pero también por el otro lado vamos a tener infraestructura de los drenes, de los pozos de petróleo que se habituallan con terraplenes, y obviamente que si estas no están planeadas de acuerdo al drenaje o al sentido de la corriente, bueno, pues va a ocasionar también estancamientos y va a dañar o a distorsionar todo el flujo natural que tienen. Sí, por supuesto que sí intervienen de forma negativa. Bien, muchas gracias. Finalmente tenemos una pregunta para todo el panel. Dice, desde el punto de vista técnico, ¿consideran que la normatividad existente en materia forestal, impacto ambiental y aguas es suficiente y sobre todo viable, algo así, para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en México y en específico Tabasco? ¿Quién quisiera hacer un comentario al respecto? Yo creo que lo más importante es la aplicación no tanto, o sea, tenemos muchas normas. En las pláticas de ayer y el día de la inauguración del doctor Sarucán y otros más, han puesto el dedo en la llaga en el sentido de decir que México tiene muchas normas. Somos pródigos a hacer eso, pero realmente los funcionarios acaban de decir que los permisos de construcción se dan a nivel municipal, muy cierto,
y realmente nos acaban de dar ejemplos, ¿no? Zonas lagunares que las quitan y hay asentamientos humanos, y eso significa negocios que se hacen a la luz pública, y los que se meten en ese tipo de negocios, sea el privado que va a obtener recursos, pero también el funcionario que da el permiso y obtiene también dividendos, o sea, lo hacen con la total impunidad. O sea, creo que podemos tener normatividad vigente, en particular sobre las cuestiones de conservación de selvas, reforestación, se tiene que hacer conjuntamente con Guatemala. Es súper importante, ya se puso de manifiesto aquí, pero a nivel México lo que tenemos que hacer es erradicar esa impunidad, ¿no? O sea, realmente mientras México sea siendo un país de corruptos, y no sé si sea cuestión cultural, como lo aseguró en días anteriores el presidente, ¿no? O sea, mientras siga habiendo corrupción y los funcionarios sean impunes, o sea, la normatividad más exigente, o sea, no nos va a servir para nada, ¿no? Bien, vamos a agradecer al panel con un fuerte aplauso.